desapareció hace muchas décadas, es importante analizarlo e intentar contrastarlo con las ideas del presente y las que todavía han de venir. El fascismo surge en un contexto de posguerra, con una compleja situación económica, política y social. Durante los años 20 y 30, en Europa había crisis, preocupación y un fuerte revanchismo por las secuelas de la Primera Guerra Mundial. Un conjunto de movimientos políticos comenzaron a alzarse en muchos países. A estos grupos se los ha catalogado como fascistas, aunque las diferencias entre ellos pueden ser bastante grandes. Edward Mosley dice al respecto: en mi opinión, el nacionalsocialismo y el fascismo son un mismo movimiento, que tiene diferentes expresiones en diferentes países, acorde a sus diferentes características nacionales y raciales. Esto es relevante porque nos da la pauta de que vamos a estar hablando de un movimiento heterogéneo, cuyas características pueden variar en cada país. Antes de analizar sus variantes y ubicarlas en el espectro, veamos cuáles son sus características principales. Si se pudiera resumir al fascismo en una sola frase, probablemente sea esta: si quien dice liberalismo dice individuo, quien dice fascismo dice Estado. Mussolini luego continúa: para el fascismo, el Estado es un absoluto, ante el cual individuos y grupos son relativos. Individuos y grupos son inconcebibles en cuanto estén en el Estado. El Estado fascista tiene una conciencia de sí, una voluntad propia. El pueblo es el Estado y el Estado es el pueblo. Esta idea clave nos permite elaborar una definición propia sobre qué es el fascismo. Chicos, el fascismo, yo sé que todo se suele catalogar como un movimiento de derecha, ¿cierto? Pero para ser más técnico, tiene elementos de derecha, elementos de izquierda, una tercera vía en realidad. El nazismo también son movimientos de tercera vía. No es del todo correcto catalogarlo como es de derecha, es de izquierda, es de centro. Tiene elementos de ambos. ¿Sí? Por ejemplo, al final es profundamente anticomunista, pero a la vez, el mismo Mussolini dice en su libro La doctrina del fascismo del año 32, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, solo dice Mussolini, que es Estado, ¿ya? Y es lo que está diciendo ahora el video. Entonces tiene elementos de ambos, tiene elementos de nacionalismo, elementos de socialismo, de una mezcla, ¿ya? Por eso en realidad son movimientos de tercera vía. Fascismo es un tipo de colectivismo metodológico que supone que la nación o raza tiene una conciencia y voluntad propia y que el Estado es su manifestación política. El fascismo descarta a los individuos, sus libertades y sus intereses. Estos pasan a ser subordinados a un ente mayor, la nación o la raza. Mussolini dice al respecto: para el fascista todo reside en el Estado y nada tiene valor fuera del Estado. En este sentido, el fascismo es totalitario. Estas características también las encontramos en su concepción económica. Para el fascismo, la economía y sus elementos también deben estar subordinados al control y los intereses del Estado. Aunque los fascistas no eran marxistas, y de hecho consideraban sus preceptos como erróneos o exagerados, desde la perspectiva económica presentan similitudes. Mientras el socialismo marxista pretende abolir o colectivizar la economía, el fascismo busca regularla completamente. En ambos casos, la economía es planificada, regulada e intervenida, haciendo al fascismo un primo hermano del socialismo. Los elementos principales de la economía fascista son los siguientes: la unión entre empresas y el Estado. Las empresas y los comercios eran permitidos, pero totalmente subordinados a los planes del Estado, por medio de diferentes estructuras gubernamentales. Mercantilismo y proteccionismo. El Estado controla las importaciones, el comercio internacional, el tipo de cambio, las inversiones, los salarios, los precios, etc. Un enorme Estado benefactor. Los regímenes fascistas aumentaron enormemente el gasto público, en obras públicas, subsidios y armamento militar. Es curioso e importante señalar que este tipo de políticas, lejos de ser repudiadas, fueron muy bien vistas por un gran abanico de personas. Además de un buen número de figuras menores, se encontraban algunas muy importantes. En 1927, Churchill intercambió correspondencia con Mussolini, donde mostró su admiración y sus simpatías hacia él, llegando a decir que si él hubiera sido italiano, hubiera estado con él desde el principio hasta el fin. En 1931, Gandhi visita Roma, donde conoce a Mussolini y dice lo siguiente: él es un verdadero superhombre, alguien inalcanzable, es el nuevo Mazzini de Europa. En 1938, Perón visitó Italia y habría intercambiado unas palabras con Mussolini.
Muchas de las políticas laborales que lo hicieron popular años después fueron copiadas de la Carta del Laboro elaborada por el Gran Consejo Fascista. En 1936, en el prefacio de la edición alemana de la Teoría General de Keynes, el economista afirmaba que él podría contribuir en aspectos teóricos a la economía alemana y que sus teorías eran más fáciles de aplicar en un estado totalitario. Curiosamente, la economista Joan Robinson, colaboradora en la obra de Keynes, dijo: Hitler encontró la cura del desempleo antes de que Keynes lo terminara de explicar, refiriéndose por supuesto al enorme gasto público y la enorme intervención de la economía. Por otro lado, existía un apoyo indirecto. En 1944, John T. Flynn escribe As We Go Marching, donde analiza minuciosamente los elementos políticos y económicos del fascismo. En su última parte, contrasta los elementos fascistas con las políticas llevadas a cabo por Franklin Delano Roosevelt durante el New Deal y el comienzo de la guerra. Flynn demuestra que las políticas de Roosevelt fueron muy similares a las de Hitler y Mussolini, faltando solo el aspecto totalitario para ser idénticas. Al igual que Hitler y Mussolini, Roosevelt denunció la especulación financiera, tomó acciones en contra del patrón oro, tomó enormes deudas para financiar obras públicas, reguló los precios, los salarios, la competencia y la producción. Entre algunas de las estructuras para controlar las regulaciones, se creó la Administración Nacional de Recuperación, también llamada Águila Azul, que funcionaba con un matiz bastante autoritario. Aunque la Gran Depresión, Hoover y Roosevelt serán analizados en otro video, es preciso aclarar que estas políticas intervencionistas tienen consecuencias graves y de hecho no sacaron a Estados Unidos de la depresión, la prolongaron hasta 1946, cuando el presidente Truman comenzó a bajar enormemente el gasto y los impuestos. Lo mismo hay que desmitificar de las economías fascistas. Ese famoso bienestar que algunos alegan a la Alemania nazi o a la Italia fascista era una farsa, una burbuja. Tanto en Italia como en Alemania la economía fue deficitaria. Todas esas obras públicas, el armamento y la enorme cantidad de programas estatales para los trabajadores se pagaron con deuda y una expansión de la masa monetaria que fue encubierta por los controles de precios y salarios. Las consecuencias eran inevitables y en el caso de que no hubiera ocurrido la Segunda Guerra Mundial, podríamos haber visto una de estas dos posibilidades. La primera sería que luego de un tiempo, las economías fascistas comiencen a colapsar por la deuda, la inflación y por supuesto, la escasez y el desempleo que trae siempre el control de precios y salarios. La segunda sería que frente a la inminente crisis económica, los líderes fascistas opten por tomar el control y el poder total sobre la economía, asimilándose al régimen de Stalin. En otro video volveré sobre esta segunda idea para profundizarla un poco más. Hasta ahora podemos concluir que políticamente el fascismo es autoritario y económicamente preserva algunos de los componentes del capitalismo, aunque está completamente planeado e intervenido. También concluimos que muchos elementos políticos y económicos del fascismo están presentes en otras ideas que no suelen asociarse a él. Pero ¿cuántos tipos de fascismo hay y cuáles son sus diferencias? El fascismo clásico o el fascismo italiano es el primero, el original y el más influyente de todos. Este dejó una huella desde Perón hasta Hitler. Mussolini prioriza sobre todo la nación y la omnipotencia del Estado como eje de su discurso. Antes de la guerra, el fascismo italiano fue el más pragmático y neutral de todos. Aunque Mussolini era ateo y crítico de la religión, buscó tener buenas relaciones con la Iglesia Católica. Fue proclamado como el protector del Islam e intentó evitar posturas racistas o antisemitas que le cuesten popularidad. Mussolini y en menor medida Oswald Mosley se encuentran en esta categoría. Por otro lado tenemos al fascismo clerical, que se caracteriza por una política que introduce conceptos religiosos, teológicos y tradicionalistas. Algunos que podrían estar en esta categoría fueron Engelbert Dollfuss en Austria, Franco en España, Salazar en Portugal, Cornelius Cedranu en Rumania o Ante Pavlevich en Croacia. El nazismo o el nacionalsocialismo es probablemente la manifestación más radical y excepcional al fascismo. El nazismo deja de lado el concepto de nación y lo reemplaza por el de la raza. En esta ideología se encuentran elementos a favor de la eugenesia, eutanasia forzada, racismo y exterminio, haciéndola la más totalitaria de todas. El rol protagónico de la Alemania nazi durante la guerra hizo que los otros tipos de fascismo converjan hacia esta ideología. Por último, ubiquemos todo lo analizado en el espectro político que elaboré y expliqué en otro video.
Los tipos de fascismo se encuentran en el autoritarismo político e ideas eclécticas entre el socialismo puro y el capitalismo laissez-faire. En la escala social tenemos al fascismo clerical como el más conservador, el fascismo clásico como neutral y pragmático, y el nacionalsocialismo como su manifestación más progresista y revolucionaria. Me gustaría explicar esto último porque podría ser algo contraintuitivo. Según Richard Weikart, Hitler tenía creencias religiosas panteístas, muy relacionadas con el determinismo biológico y reduccionismo racial que él defendía. Existe un consenso entre historiadores que afirman que en el caso de que Hitler se hubiera consolidado en Europa, hubiera montado un proceso de descristianización para luego imponer nuevas instituciones y una nueva religión acorde con la ideología nazi. Otros líderes nazis, como Hess y Himmler, favorecían posiciones más ocultistas y esotéricas, que se ven materializadas en los elementos neopaganos de las SS, influenciadas por el movimiento Völkisch. Himmler dice en el 42 lo siguiente: tendremos que tratar ahora con el cristianismo de una manera más dura que hasta ahora. Debemos ajustar cuentas con este cristianismo, con esta gran plaga que nos ha dado la historia, que nos ha debilitado en cada conflicto. Algunas de estas frustraciones se vieron en el intento de secuestrar a Pío XII en 1944. Existe un nihilismo y un darwinismo social inherentes a la ideología nazi que hace dudoso poder ubicarla como conservadora o, por supuesto, neutral y pragmática. Como comentario final, me gustaría comentar la conclusión de Finn sobre el fascismo. El fascismo no está presente en los fanáticos de Hitler o Mussolini. El fascismo sigue estando presente en aquellos que legitimen el poder del Estado sobre nuestras libertades personales y económicas en nombre de un supuesto bienestar nacional o social. Deja tus opiniones, ideas y propuestas en los comentarios. No te olvides de darle me gusta al video si te gustó. Muchísimas gracias por verlo y los veo en el próximo. Entonces, bueno, lo que me interesa que quede claro es que el concepto es como bien complejo en realidad. Mucho más complejo de lo que parece. El último video que vamos a ver hoy, porque para pasar a la tercera unidad, que es súper cortita. Yo les hablé el otro día de que existía un documental llamado El Eterno Judío, ¿ya? Cuando hablamos del régimen nazi. Me costó, pero encontré un fragmento, que aparece bien poco en internet. Fíjense, la gran diferencia entre el fascismo italiano y el fascismo alemán, que es el nazi, en el fondo, es el tema de la raza, ¿ya? Porque ahí está este componente racial de la raza aria. Como el caso italiano aspiraba a reconstruir el Imperio Romano, tenía que ser ecuménico, porque iba a tener muchas razas si es que reconstituía el Imperio Romano. No está ese elemento racial de por medio. Es una de las grandes diferencias que hay en ambos casos, ¿ya? Y este documental grafica cómo se veía al pueblo judío. Aquí en la parte que encontré no aparece, pero cuando uno lo ve completo o ve más partes, hacen la comparación entre ratas con judíos. Las ratas hacen talco, se las muestran. Los judíos hacen y muestran como lo mismo. Entonces van comparando uno con otro, ¿ya? Esa parte no la encontré, pero sí es como bastante descriptivo esto que vamos a poder ver acá. Jahren einmal Gelegenheit gehabt, einen Blick in das polnische Ghetto zu werfen. Diesmal aber ist unser Blick durch die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte geschärft. Wir sehen nicht mehr wie 1914 bloß das Groteske und Komische an diesen fragwürdigen Gestalten des Ghettos. Wir erkennen, dass hier ein Festherd liegt, der die Gesundheit der arischen Völker bedroht. Juden aber sind ein Volk ohne Bauern und ohne Arbeiter, ein Volk von Parasiten. Immer dort, wo sich an einem Volkskörper eine Wunde zeigt, setzen sie sich fest und ziehen aus dem zerfallenen Organismus ihre Nahrung. Mit den Krankheiten der Völker machen sie ihre Geschäfte und darum sind sie bestrebt, alle Krankheitszustände zu vertiefen und zu verewigen. So ist es in Polen, so war es in Deutschland. So haben die Juden es in ihrer ganzen Geschichte gemacht. Sie tragen die Jahrtausende alten Züge des ewigen Schmarotzertums im Gesicht. Die Züge des ewigen Juden, der sich durch den Lauf der Zeiten und weltweiten Wanderungen stets gleich geblieben ist.
Freilich wandeln sie ihr Äußeres, wenn sie von der polnischen Niststätte in die reiche Welt hinausgelangen. Peils und Barth, Kappe und Kapp kennzeichnen den Ostjuden für jedermann. Legt er sie ab, so erkennen nur schärfer blickende Menschen seine rassische Herkunft. Es ist ein wesentliches Charaktermerkmal des Juden, dass er immer bestrebt ist, seine Abstammung zu verbergen, wenn er sich unter Nichtjuden bewegt. Eine ganze Gruppe von polnischen Juden, eben noch Kaftanträger und nun in westeuropäischer Kleidung, bereit, sich in die westliche Zivilisation einzuschleichen. Ojo lo que sea, listo para infiltrarse, lo mismo que hablábamos hace un rato, infiltrarse dentro de la nación. Hier entwickelt sich im Laufe von Jahrhunderten aus dem orientalisch-vorderasiatischen Rassengemisch mit negroidem Einschlag endgültige Mischrasse der Juden. Uns Europäern fremd, aus gänzlich andersartigen Rasseelementen geboren und verschieden von uns an Leib und vor allem an Seele. Richard Wagner hat einmal gesagt, der Jude ist der plastische Dämon des Verfalls der Menschheit. Und diese Bilder bestätigen die Richtigkeit seines Ausspruchs. Das häusliche Zusammenleben der Juden zeigt einen auffallenden Mangel an selbstschöpferischer Zivilisationsfähigkeit. Auf Deutsch gesagt, die jüdischen Behausungen sind unsauber und verwahrlost. Man muss bedenken, dass diese Juden nicht etwa arm sind. Durch jahrzehntelangen Handel haben sie genug Geld angehäuft, um sich und ihrer Familie ein sauberes und behagliches Heim schaffen zu können. Aber sie wohnen Generationen hindurch in denselben schmutzigen und verwanzten Wohnlöchern. Dort halten sie auch, unbekümmert um die weillose Umgebung, ihre zeremoniell hergesagten Gebete ab. Die Pendelbewegungen des Oberkörpers gehören zum vorschriftsmäßigen Lesen jüdischer Schriften. Es lo único que puedo encontrar, pero ese fragmento, a pesar de ser chiquitito, es como bien decidor. Y es bien fuerte en realidad lo que muestran. ¿Sí? Muy fuerte la forma en que lo muestran. Ya. Ahora entonces, vamos a hacer un cambio absoluto. ¿Les parece unos 5 minutos o empiezo al tiro? Dejen su... Vamos, cambiemos el chip. Vamos a comenzar a hablar entonces de la tercera unidad, tercera y última. Ya estamos terminando el curso. Brutal. Se llama el sistema político. ¿Ya? Y cuando nosotros hablamos de sistema, ¿qué es un sistema? No pensemos todavía en política, sino que es sistema, como en general. Es como una función, ¿verdad? Como algo que es como un engranaje, en verdad, como algo que tiene como pasos y que funciona como con una caja en la que entras y va pasando ciertos pasos. Un sistema es una organización. ¿Y esa organización está conectada a sus partes o cada una de sus partes funciona aisladamente? ¿Cómo es? No están conectadas.
y si alguna de las partes falla, ¿el resto del sistema se ve afectado o Sí, no pasa nada? Se ve Se ve afectado, ¿no es cierto? Ya, entonces tenemos claro que los sistemas, distintos tipos de sistemas, todavía no nos metamos en política. La afectación de una de las partes repercute en el todo, ¿cierto? Entonces en política se sigue esa misma lógica, ¿no es cierto? Y Giuliano Urbani define el sistema político como cualquier conjunto de instituciones, de grupos o de procesos políticos caracterizados por un cierto grado de relaciones recíprocas. Y esa definición es importante tenerla en consideración para la prueba, es importante. Aquí las relaciones son recíprocas, o sea, en el sistema político no hay alguien que actúe solo, ¿sí? Siempre uno actúa dentro de un sistema, en el fondo, y de una u otra forma va a repercutir en dicho sistema. Y lo que vamos a ver es el sistema político, de acuerdo a un politólogo canadiense llamado David Easton. Esto viene en 1965, bien, en su año, pero es sumamente vigente, y de hecho se ocupa hasta el día de hoy, y en la prueba ustedes van a tener que aplicar esto. Esto es como la clave del certamen, ¿cierto? Él, al hablar del sistema político, lo grafica como el clima social, ¿ya? Y dice que el sistema político tiene 5 partes, que son las que están acá: el entorno, los inputs, la black box, los outputs y el feedback, ¿ya? Estos son los 5 elementos del sistema político, ¿okay? El entorno es todo lo que presiona al sistema político, ¿ya? Aquí puede ser cosas económicas, temas culturales, que generan algún conflicto, ¿ya? Entonces, estos conflictos, ya sean económicos, culturales, sociales, internacionales, implican o dan como consecuencia de que van a surgir inputs, o sea, presiones. ¿Presiones contra quién? Contra quienes toman decisiones. Contra la clase política, digámoslo así, ¿ya? Entonces los inputs son las demandas que se le dan a la clase política, ¿ya? A ver, traigámoslo en algún caso, por ejemplo, el entorno surge la pandemia del COVID-19, ya, perfecto, surgió la pandemia. Entonces tenemos un conflicto de tipo sanitario, ¿sí? Surge una demanda, surge un input a la clase política. Bueno, ¿cuál va a ser la estrategia que va a seguir el gobierno para llevar de la mejor manera posible esta pandemia mientras se encuentra una vacuna? Y esa demanda entra a la black box, ¿ya? En el fondo es donde se procesa la demanda. Es cuando la clase política, o gobierno, entendamos en este caso, está procesando esta demanda. Y el gobierno da una respuesta, un output. Confinamiento, ¿ya? Cuarentenas, teletrabajo, ¿ya? IFE. Esos son los outputs, las respuestas que da la clase política al input, a la demanda. ¿Ok? Y estos outputs después tienen un feedback, tienen una retroalimentación. Entonces, la clase política después recibe, lo está haciendo bien el gobierno, empieza a subir la encuesta, o lo está haciendo mal, empieza a bajar, ¿ya? O se empieza a presionar para que salga alguien. Por ejemplo, yo recuerdo que sale el ministro Mañalich en su momento, ¿sí? El feedback dio a entender de que ahí estaba fallando una pieza del engranaje y por lo tanto hay que moverla para que el sistema vuelva a operar de manera correcta, ¿ya? Y entonces se vuelve al entorno y vuelven después a surgir otras demandas. Ya, ahora está la vacuna, ya, perfecto, no, estuvimos en la cuarentena, pero ahora salió la vacuna. ¿Cuál va a ser la reacción de Chile? Pensamos, por ejemplo, cómo lo hizo Argentina. Argentina, al lado de la cordillera, solo esperó la Sputnik 5, la vacuna de los rusos, ¿ya? Por un tema ideológico, ya, vamos con los rusos. ¿Cuál fue la postura del gobierno de Chile? Compremos a todas nomás, ¿sí? A lo mismo si es estadounidense, y de la India, de China, me da lo mismo. Compremos de todo un poco, ¿ya? Entonces ahí vuelve el ciclo, ¿sí? ¿Cuál fue el feedback después? Bueno, la población chilena tuvo una mayor tasa de vacunación que la Argentina, no hizo una cuarentena tan larga, que en el caso de Argentina quebró la economía. Entonces hay toda una serie de... ¿ya? ¿Se va entendiendo más o menos la lógica? Sí. ¿Algún ejemplo que se le ocurra? Porque para el certamen van a tener que hacer ejemplos de esto. El estallido social. Ya, a ver, vamos. O sea, el conflicto fue el estallido social, el input fue como que, bueno, el Estado, o en ese caso el gobierno, tuvo que hacer algo
Y entonces en este caso no fue el poder ejecutivo, sino más bien el poder, la Cámara de Gobierno. Pero digamos un poquito, pero ¿cuál es la demanda? ¿Cuál es el input? Porque el input es la demanda. ¿Qué se le exige? Necesidades sociales. Ya, ¿qué se le exige? Eso, ¿qué se le exige a la clase política? Bueno, usted te llevó por el precio del metro, pero en realidad era por el tema de la pensión y la salud y la educación. Ya, ahí estaba el conflicto. Ahí estaba el conflicto, ¿no es cierto? Claro. Ya, perfecto. ¿Y cuál fue el input? La demanda. Además, claro, la diferencia, la gran diferencia que había o sea, mejorar de ingresos. mejorar en el fondo. Para mejorar. Ya, pero eso es todo acá. Sí, sí, Estamos sí. diciendo. Las demandas eran mejoras salariales, mejoras de pensiones, claro, de salud. una menor brecha entre como los que ganan más y los que ganan. Ya, luego, ¿cómo procesa esto el gobierno de la época? Ya, estamos aquí en la Black Box, en esta caja que se empieza a procesar. Pero ¿qué, en concreto, qué se hizo? ¿Cuál fue el procesamiento que hizo el gobierno? O sea, bueno. O la clase política en general, no pensamos solo gobierno, también pensamos en el parlamento. Sí, el parlamento lo que hizo fue generar como Proceso constituyente. el proceso constituyente Un para... gran acuerdo. Claro, un acuerdo, un proceso constituyente, hizo un gran acuerdo como político para demostrarle a la sociedad que se iba a tomar acción frente a la Constitución, que es lo que reúne todas las demandas que habían dentro de lo que estaba solicitando el movimiento. Ya, y por lo tanto, el output va a ser la generación de una nueva Constitución. El proceso constituyente. el output es el acuerdo por la paz y la nueva Constitución, que es el que se firmó el 15 de noviembre. No sé si se acuerdan que, por ejemplo, el presidente Boric, él fue a título personal. Sí. De hecho, le generó un tema a su partido. Ajá. ¿Sí? Porque él firmó como Gabriel Boric, no firmó como... Para que firmaran todos los presidentes de partidos. De todos los partidos, ¿ya? Menos del PC, recuerdo. Pero el resto de los partidos firmaron. El PC, claro. No. No. Y Boric, él va como Gabriel Boric, no va como de Convergencia Social. Claro. Y eso le generó un tema a su partido. De hecho, bueno, Convergencia Social tampoco firmó. Y por eso le generó un problema. Ya, entonces el output es el acuerdo. Y eso se traduce después en la elección de constituyente, en la convención constitucional, ¿no es cierto? ¿Y cuál fue el feedback que se recibió acá? Rechazo. El feedback fue ese. No nos gustó la propuesta, se rechaza. Y volvemos acá. ¿Sí? Y ahora estamos en el proceso. Y ahora estamos en Locura. Profe, no me das la vuelta, me da pena, por favor. ¿Cuándo vamos a salir de aquí? Debug el código. Ya, entonces, como que hay conflicto, porque ya se rechazó esta propuesta, pero el tema de cierto modo sigue ahí. Entonces, ¿cuál fue el conflicto? Bueno, tratemos de solucionar esto. ¿Y qué hace qué se hace acá en la Blanco? Chile Vamos, con el gobierno, acuerdan un proceso constituyente 2.0, sin plebiscito de entrada, ¿no es cierto?, que va a tener unas bases que son inamovibles, que se llaman los 12 bordes, ¿ya? Y el output, bueno, todavía lo estamos viendo, o sea, el proceso todavía está. Claro, Pero el feedback está. el feedback está. Claro, esto ya se Está generando. generando Al mismo sí, tiempo. Es noticia del desarrollo. Estas dos partes son noticias del desarrollo. Si está todo esto claro, podríamos quedar hasta aquí porque en realidad eso es lo que teníamos que ver hoy día. ¿Sí? No hay dudas, preguntas. 24. Más tips para el certamen. Queda caleta para el certamen. No, pero de verdad, mira, Acabo de abrir ahora que me acuerdo, Sí. nos llegó un correo, y esto Para la charla. nos llegó un correo de los profesores desde la jefatura de la carrera, que todas las evaluaciones tienen que ser presenciales. Yo les había dicho el tema de que se la envié por correo. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Yo tengo solución para todo. Es un ensayo. No. ¿Cata el ensayo? Yo les voy a enviar la prueba el día 21, que fue lo que acordamos. Ustedes la van a desarrollar, ¿no es cierto? Porque en realidad es práctico, ¿sí? Es poner esto en práctica. Pero van a tener que venir a escribirla acá. Como ya con las respuestas armadas y la van a escribir ese día, porque ese día, como yo puse que hay clase y está planificado, tienen que venir. Y tiene que haber clase. Bueno. Entonces ustedes vienen, escriben las respuestas y no pueden. Vamos a traer la. La traen armada. Vamos a darle la impresión. Porque- Le ponemos nombre, ¿no? Es que en realidad no es algo de memoria, sino que es aplicar esto. ¿Sí? Eso va a ser el examen. O sea, la prueba. ¿Ya? Es la solución que se me ocurre, no sé si a veces se me ocurre. Perfecto. Se me ocurre traerla escrita, entregarla. No, pasa la mano. Van a fotocopiar y todo. Ustedes la traen en su cuadernillo y con su apunte. Eso. Sí. No problema.
Ya, y lo de la charla, entonces mañana veo lo de las fechas y se le dan los señales de convocar. Pero recuerden que eso es. ¿Lo de las fechas? La de 1 tiene la posibilidad en video. Y eso yo lo reviso en la casa y lo reviso solo. 2 o 3, acá adelante. ¿Ya? Perfecto. Diga. Y no la puede mandar, nosotros le escribimos y aquí venimos a hacer convivencia y después al final de la clase y hacemos convivencia. Lo importante es que hay que ver que ya está asignado la y ya puse la planificación que se llama. Ese es el tema. ¿Dijiste algo de la fecha? ¿Va a haber un cambio de fecha? No, Ah, para, como no voy a dar cambio de fecha, yo ya puse que viene. ya. Es que escuché algo de fecha. ¿Estamos listos entonces?